Saludos a todos amigos del canal. Les recuerdo que para participar en los comentarios de los videos en vivo que yo hago a diario, les sugiero que se suscriban y pongan la campanita para poder ser notificados. Yo me pregunto, ¿por qué si Ucrania está ganando esta guerra, como lo dice Zelensky? ¿Por qué ese afán y esa necesidad tan grande que demuestran ahora con el tema de los tanques Leopard 2 hechos en Alemania? Porque si están ganando la guerra, pues no hay tanta premura, tanta exigencia, como lo hizo ver el presidente Zelensky aún luego de que terminó esta reunión en Ramstein, Alemania. Zelensky, claro, agradeció todas estas listas tan largas de equipos que le van a mandar a su país, pero continuó diciendo de que entre más se demoren en enviar estos tanques a su país, más seres humanos van a perder la vida. Repito, él dice que entre más se demoren en enviar los tanques Leopardo, más seres humanos van a morir en Ucrania. Pero él no le dice a su audiencia que mientras él está expresándose de esta manera, sus tropas están acosando a los rusos en los territorios anexados. Zelensky no le explica a su audiencia de que sus tropas atacan posiciones civiles en la región del Donbass, pero supedita la vida, salvar vidas en Ucrania con el envío de los tanques alemanes. Ahora, los Estados Unidos propone que se pare el ataque de parte de Ucrania a Rusia. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que como están entrenando soldados, como va a haber llegada de nuevos equipos y armamento a Ucrania, que mientras llegan las tropas con entrenamiento y los equipos, que Ucrania debe cesar el ataque a los rusos. Lo que no entiende Estados Unidos es que Rusia jamás va a detener su ataque, su reconquista de esta porción de los territorios anexados que todavía está bajo poder de Ucrania. Esto que ocurrió recientemente en Europa con el tema de los tanques Leopardo demostró que hay cierta división en los países europeos en cuanto a lo que quieren enviar, ayudar a Ucrania y en la posición que han adoptado con el tema de los tanques. Porque definitivamente hasta el día de hoy, el nuevo ministro de Defensa, Pistorius, no ha aceptado, no ha dado luz verde para que estos tanques que están también en otros países tengan esa luz verde para que puedan ingresar a Ucrania. El tanque Leopard 2 lo muestra el presidente Zelensky como un símbolo de modernismo en la guerra en Ucrania, como un tanque que es necesario para poder ganarle a los rusos. Es que el problema de los ucranianos no es solamente el tema de la necesidad de tanques Leopard, es que hay una necesidad de más tropa, de más soldados. Ya he visto varios videos donde los soldados ucranianos acosan a los jóvenes para que se enlisten, como en este video. Miren, esto fue en Odessa. Ahí ven ahí al fondo cómo el soldado acosa a este joven con la boina negra. Acosan puerta a puerta en las esquinas de las diferentes ciudades. Hay una necesidad enorme de tropa en Ucrania, no solamente de material bélico. Y esto, sobre este tema, mira, ahí se lo van a llevar en este vehículo blanco. Y el tema, perdón, del tema en cuestión, de la necesidad de movilización en Ucrania, sobre ese particular no se refirieron en Ramstein, en Alemania. Simplemente se reunieron para presentar estas listas de todos los equipos que quieren enviar a Ucrania, que no hay forma de comprobar si las listas anteriores de estos equipos han llegado a Ucrania y si de estas listas qué porcentaje va a llegar, en qué estado, si son equipos nuevos o son
inventarios ya antiguos, como los inventarios que ha enviado Francia. No sabemos qué tipo de inventario va a enviar el Reino Unido, quien definitivamente es de los países en cuestión que están en el tema de este teatro de guerra, de los países que en las últimas horas ha expresado con más vehemencia su intención y su deseo en enviar estos Challenger a Ucrania sin tener en cuenta las consecuencias que pueden resultar por el envío de los mismos. Definitivamente, Zelensky pasa su ideología o su eslogan de campaña en que necesita más armas. Pero en esta reunión de Ramstein no se evaluó exactamente la efectividad de todas las armas que habían enviado en los pasados 11 meses. No se evaluó cuáles fueron más efectivas que otras. No se evaluó, no se graficó el envío de tanta ayuda y armas versus territorio controlado o cantidad de muertos de ambos bandos. Simplemente se trató de mostrar en esta reunión que había confianza y unidad entre los asistentes en que la única fórmula era la de derrotar a Rusia, como lo expresó recientemente la primer ministro de Finlandia. Pero Ucrania definitivamente esta guerra no la está ganando. Zelensky a cada momento muestra su estrés y su necesidad de enviar nuevos equipos. En Alemania cada vez las protestas aumentan, la población exige que envíen estos tanques a Ucrania. Estas protestas cada vez son más masivas y no solamente están haciendo presión al ministro de Defensa al Interior de Alemania por el envío de estos tanques, sino que hay presión también de parte de otros países como Reino Unido, Letonia, Lituania, países que consideran de que es necesario para ganar esta guerra el envío de los tanques. Yo pregunto, ¿por qué entonces los Estados Unidos, que envió a su ministro, a su secretario de Defensa y al general Milley, por qué no se ingenia la manera de comprar todos estos tanques, llevarlos a su territorio y desde allá mismo enviarlos a Ucrania? Y así no habría la discordia que hay en cuanto a que Alemania proponía que para enviar estos tanques necesitaba que Estados Unidos también enviaba los tanques Abraham a territorio ucraniano, porque Estados Unidos, claro, ha enviado una cantidad enorme de dinero, en millones de dólares a Ucrania, que dicen que este dinero no está afectando el presupuesto, ni que este dinero lo están pagando los habitantes de Estados Unidos con sus impuestos. Pero ahora en Ucrania está ocurriendo, mientras les hablo, algo que es que hay que analizar profundamente, como es el tema de Bakhmut. En Bakhmut, lentamente, pero de una forma segura, los rusos están conquistando cada vez más territorialidad, pero Ucrania no quiere dar su brazo a torcer. Ucrania quiere continuar teniendo control y es en esta oportunidad específica en donde en alejarse de Bakhmut, como lo hizo Prigozhin aquí en Gerson para salvar vidas, debería ser una fórmula propuesta también en Ramstein y fórmula que no se propuso. Ahora, entre más se muestre resistencia por protección del territorio, eso para Zelensky significa triunfo, sin contar la cantidad de soldados que están perdiendo su vida. Porque Zelensky vende la idea también de que entre más se resistan a proteger el territorio, más fácil se va a ganar la guerra, que entre más se demore la ayuda de tanques de parte de Alemania en dar la luz verde, más personas van a morir en su país, porque todo parece indicar que Zelensky está quieto, que sus tropas no se están moviendo y esto realmente no es lo que está ocurriendo. Se está creando en Alemania ahora, con relación al tema, un término que es el scholzismo, por el nombre de Scholz de Alemania, el scholzismo, que significa
dilatar la solución de un problema hasta que llegue el momento en que ya no hay más remedio que enviar los tanques a Ucrania. Es un movimiento que está creciendo por las redes y dicen también que la indecisión de parte del gobierno de Alemania está matando ucranianos. La indecisión, la demora y mientras tanto, no solamente en Bakhmut, sino que también en Zaporizhia continúa Rusia su avance con oleadas de soldados que al mismo tiempo atacan con respaldo de la artillería, de la fuerza aérea. Es el mismo cuento de los últimos 2 meses con diferentes formatos, con diferentes fondos que todos los youtubers utilizan a diario, que es el mismo tema de que Rusia no va a renunciar a sus territorios anexados. Mientras tanto, y desde la distancia, Estados Unidos tiene miles de soldados en Rumania, como fue anunciado en el día de hoy. Las tropas que están en Rumania se van a quedar otros 9 meses. Estados Unidos tiene tropas en Alemania, en Polonia y en otros países, pero ninguno de estos soldados oficialmente ha recibido la orden de ingresar a territorio ucraniano. Estados Unidos sí ha enviado equipos como por ejemplo los HIMARS, que han servido para atacar posiciones de los rusos y cientos de soldados rusos han perdido la vida con estas armas enviadas por los Estados Unidos. Ahora dicen que están demorando el tema del envío de estos tanques a Ucrania porque es muy importante el tema del entrenamiento y que entrenar expertos en el manejo de estos tanques es demorado, toma tiempo. También está de por medio el costo de cada uno de estos tanques, 7 millones de euros. Y hay unos Leopardo 2E todavía más modernos, tanques leopardos que tienen visión nocturna y que definitivamente podrían atacar a los tanques rusos con mayor efectividad. Se duda si de pronto de parte de Rusia ha habido un comunicado a Scholz en Alemania para evitar que él tome esta decisión y su ministro de Defensa Pistorius en enviar estos tanques. Pero sí se notó algo en la pasada reunión en Alemania, que es un sentimiento de urgencia entre los aliados en cuanto a que ya existe un consenso en que muy posiblemente en la primavera, a partir de marzo más o menos, pueda Rusia iniciar una nueva oleada como la del pasado 24 de febrero del año pasado. También hay argumentos para que envíen los tanques. Le están diciendo a Scholz en Alemania y a Pistorius, hombre, es que estos tanques Leopardo no los vamos a enviar a Ucrania para matar rusos, para acabar con la vida de los rusos, sino para proteger a los ciudadanos ucranianos. Y cientos de argumentos que uno encuentra por las redes que utilizan a diario, como el famoso argumento de Zelensky, que entre más se demoren, más gente va a morir. Pero no, él no dice que él está atacando también, sus tropas están atacando. Ahora, en Ucrania, para los funcionarios del búnker, ya es peligroso viajar en helicóptero, aunque dicen que el helicóptero es la forma más veloz de comunicarse con las posiciones allá en la línea de combate. Dicen también que la cuestión no es resistir, no es que Ucrania resista en el combate, sino que cada día sea más costoso para Rusia el tema de la guerra. Y siguen vendiéndole al mundo la idea de que no, es que el presidente Putin está enfermo, como dijo recientemente Zelensky, que ¿dónde está Putin? Bueno, yo estuve buscando a Putin y ahí se los muestro. Estuve en el día de ayer en una celebración de la Epifanía Ortodoxa que tienen como costumbre
sumergirse en agua helada por el tema del nacimiento de Jesucristo. Aquí se los muestro nuevamente. Ahí va para el agua, a sumergirse en el agua fría. Yo lo veo que está caminando normal, no lo veo que... Ahí está Putin para los que creen que él no está. Lo que sí no he encontrado es videos o fotografías de que me muestren dónde está Zelensky en este momento, porque él aparece en los videos virtuales o cuando lo visitan a Kiev. Pero ahora, si el hombre está viviendo en Kiev, mucha gente se pregunta cómo es que su búnker no ha sido atacado por los rusos, que conocen exactamente la posición de todas las subestaciones y estaciones energéticas, como lo han demostrado. Miren, yo estuve escuchando los discursos de la reunión de Ramstein recientemente en Alemania y no mostraron este tipo de mapa que hubiera sido en aras de la verdad, este mapa que muestra esa promesa del año 1990 de que la OTAN no se iba a expandir hacia el oriente. Miren los que están en azul oscuro, países miembros ya de la OTAN. Los países en azul clarito buscan ser miembros de la organización y ellos no respetaron el acuerdo de Minsk, no respetaron el tema de que Ucrania continuara siendo neutral. Tanto es así que el año pasado, creo que fue después del mes de mayo o agosto, el mismo Zelensky decía que él quería ser miembro de la OTAN y quiere ser miembro de la Unión Europea, pero este mapa no se dio por ningún lado. Este ha sido el tema central de la situación de Ucrania. Zelensky cree que con estos tanques inmediatamente le va a ganar a Rusia, pero esto no es cierto. Esto no es cierto que eso vaya a ocurrir. Lo que sí es cierto es la visita de congresistas a Ucrania, como el tema central de estos congresistas es que si Rusia gana esta batalla en Ucrania, China va a copiar lo mismo y se va a apoderar de Taiwán y ellos continúan vendiendo esta idea. Sin embargo, ahora en los Estados Unidos, que ya hay un nuevo presidente de la Cámara Baja, un republicano, ya los republicanos no muestran esa mayoría como antes a favor del envío de armas a Ucrania. Muchos de ellos están a favor de que haya revisiones, auditoría, pero definitivamente, y fuera del tema de Ramstein, los rusos continúan su operativo, continúan día y noche tratando de recuperar toda la territorialidad de las regiones anexadas. Miren, Bakhmut, encontré este corto video para que vean cómo está. Esto es cortesía de Maxar, el satélite Maxar. En este territorio, si continúa Zelensky enviando tanta tropa como lo hizo en Soledad, claro que ellos no van a decir exactamente cuántos soldados están perdiendo la vida en Bakhmut. Ya como les mostré ayer, ya hay unos asentamientos cerca de Bakhmut que han sido ya controlados por las tropas rusas. Rusia no se retira del tema de la protección de estas regiones y Rusia este año 2023 continúa fortaleciéndose en Bielorrusia, fortaleciéndose en Kaliningrado, en Transnistria, allá cerca de Moldavia. Continúa protegiendo y fortaleciendo con fortalezas reales Crimea, la península de Crimea. El puente Kerch, el puente de Crimea, ya casi terminan de hacer las reparaciones. Los movilizados ya en su mayoría han terminado la parte del entrenamiento en Rusia. Muchos de ellos ya están en territorios anexados en Ucrania. La inteligencia rusa continúa ubicándose en puntos estratégicos en toda la territorialidad de un país del tamaño de Texas, como se llama Ucrania. Es hora ya, casi que a un año de esta guerra, de que Rusia tenga pleno conocimiento de la geografía de la frontera occidental de Ucrania,
por donde han llegado toda esta cantidad de equipos de Occidente a Ucrania y por donde con toda seguridad van a llegar estos equipos que prometieron ahora en Alemania que próximamente van a ser enviados a territorio ucraniano. Un porcentaje de estos equipos que van a llegar a Ucrania van a ser destruidos por los rusos. Un porcentaje de estos equipos que van a llegar a Alemania van a terminar en el mercado negro y desafortunadamente, como lo ha hecho Ucrania en varias ocasiones, muchas de estas bodegas con munición van a ser ubicadas cerca a pueblos, a pequeñas ciudades donde habitan seres humanos no combatientes que desconocen el ingreso de estos equipos, el ingreso de esta munición. Y estos tanques Leopard que quieren enviar desde Alemania, desde Estonia, desde donde estén ubicados en Polonia, al territorio ucraniano, yo realmente no sé cómo van a hacer estos tanques para cruzar el río Dnipro. ¿Acaso en esta reunión de Ramstein no se analizó el tema de la geografía ucraniana y qué tantos beneficios representa el suelo ucraniano para el buen funcionamiento de estos tanques Leopard? Tanques que también necesitan mantenimiento, necesitan repuestos, necesitan expertos. El decirle al mundo que con la llegada de estos equipos Ucrania va a ganar la guerra. En esta reunión en Alemania, en ningún momento se tocó el tema de la prolongación de la llegada de estos recursos a Ucrania, hasta cuándo los pueblos de estos países van a estar de acuerdo con que se continúe la guerra. Hoy en día, esta es una situación que está afectando las economías de muchos países en el planeta. Y uno se pregunta desde Colombia, que sigue la inflación rampante, que hay muchos productos, por ejemplo, de la agricultura que uno va a comprar y ya no encuentra, y le dicen a uno, no, lo que pasa es que como los fertilizantes están tan caros y no están llegando, los agricultores han tomado la decisión de descontinuar el cultivo de los mismos. La guerra está afectando al planeta, algo que tampoco se discutió en esta reunión de Ramstein. Simplemente se discutió el tema de que Rusia tiene que ganar la guerra, pero no se habló de cómo la prolongación de la guerra va a afectar el Producto Interno Bruto de los demás países del planeta que no tienen nada que ver en este conflicto. Porque este conflicto lo inició la OTAN, lo inició los Estados Unidos cuando Anthony Blinken le comunicó el año pasado, en diciembre, le comunicó a Zelensky el deseo que tenía Estados Unidos de que Ucrania fuera un país miembro de la OTAN. Esto es un hecho, sin lugar a duda, de que Rusia en varias ocasiones, antes de iniciar el ingreso a Ucrania, dialogó, se expresó a través de el canciller Lavrov, expresó su posición de que necesitaban que Ucrania fuese un país neutral. Ustedes saben cuántas armas químicas o armas nucleares había en Ucrania o hay ahora desde que se inició este conflicto. A Ucrania no solamente inició su deseo de participar en la OTAN desde el año pasado, sino desde el año 2014 que Estados Unidos contribuyó en este golpe de Estado allá en Ucrania. Desde ese año, Estados Unidos inició a través de sus oficiales entrenamiento a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y la gente se pregunta hasta cuándo va a continuar este conflicto. La verdad, viendo y analizando las cifras, las estadísticas y la situación actual, esa posición tan cerrada de parte de Zelensky de no querer negociar las regiones anexadas, esa posición fija, inamovible de parte de Vladimir Putin de proteger estas regiones anexadas, en donde a propósito, mientras combaten, al mismo tiempo reconstruyen los rusos como lo hicieron en Mariupol, al mismo tiempo envían libros rusos
al mismo tiempo envían rublos. Este es un proceso imparable en las regiones anexadas, con excepción, por ejemplo, de la capital del Oblast o región de Jersón, donde los rusos constantemente están enviando ataques, bombardeando esta capital para evitar que se acomoden las tropas ucranianas en la capital, se acostumbren a la idea de que ya retomaron para siempre. Y es algo que deberían entender los soldados ucranianos. Señores y señoras, soldados ucranianos, entiendan, la posición de Rusia es inamovible porque desde el año 2014 hubo un porcentaje de las tropas ucranianas que se ensañaron contra la población de la región del Donbass. Esto es cierto, no porque yo lo esté diciendo. Y es por eso que Rusia ingresó, y no solamente ingresó a Ucrania porque les dio, porque un día tomó la decisión Putin. Las repúblicas autoproclamadas de Lugansk y Donetsk enviaron comunicados a Rusia pidiendo que les ayudaran, que los protegieran, que los reconocieran. Y fue ahí donde no solamente este hecho, sino el tema del agua para Crimea, que en el gobierno de Zelensky no se le dio agua a Crimea, y tantas atrocidades que están ocurriendo en Donbass, que finalmente Rusia ingresó. Y si ustedes van a Rusia y le preguntan al pueblo, a los habitantes, hacen encuestas, ¿ustedes qué piensan que estaba ocurriendo en Ucrania antes de la llegada de los rusos? En la mente del ciudadano común de Rusia existe esa duda, existe también de parte de quienes, los más estudiosos del tema, esa seguridad de que su presidente dio la orden para salvar la vida de estos habitantes. Hoy en día, estos tanques son un invento de Zelensky, que cree que con estos tanques va a poder ponerle el cascabel al gato. Amigos del canal, me despido y los espero hoy a las 8:40 de la noche, hora de Colombia. Muy amables por su participación. Que la pasen todos muy bien.